Muchos nos hemos preguntado qué es lo que hay realmente detrás desde el punto de vista jurídico respecto a esta, por ejemplo, intención de crear una consulta popular para que los magistrados de la Suprema Corte puedan elegirse por voto popular. También qué hay respecto a las decisiones que la más alta tribuna de justicia en nuestro país ha tomado en lo que algunos consideran que va en contra de los proyectos de la 4T, como este asunto de invalidar el acuerdo presidencial que clasificaba como de seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno. Pues esto hay que entenderlo desde su correcta perspectiva, con, evidentemente, pues un experto en la materia, y es por ello que le agradezco enormemente que nos tome la llamada Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Francisco, muy buenos días. El gusto es mío, mi querido David Mejía. Muy buenos días para ti, para tu audiencia de Uniradio en Tijuana. Francisco, ¿cómo entenderlo ahora sí que desde el principio? Porque muchos ciudadanos de a pie no entendemos qué es lo que está sucediendo con estas controversias, que son varias, que son distintas, en torno a la Suprema Corte. Podríamos partir de una pregunta muy simple que nos hemos hecho, bueno, que podemos hacer de manera muy simple muchos, pero que no sé qué tan complejo sea responder, como si los magistrados de la Suprema Corte pueden elegirse por voto popular y qué implicaría ello. Bueno, número uno, dentro del Poder Judicial de la Federación hay ministros, magistrados y jueces, y todos ellos en distinto grado de su especialización y competencia son quienes resuelven conflictos que les llegan a nivel federal, a jueces, magistrados y ministros. En el caso de la propuesta que se ha estado poniendo en la mesa del debate o de la agenda pública nacional, se trata precisamente del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, que es la Suprema Corte, que tiene 11 ministros que actualmente se eligen a partir de una terna que presenta el presidente de la República al Senado, y el Senado, con una mayoría calificada, es decir, 2/3 de los integrantes presentes, hace el nombramiento correspondiente. Resulta que, derivados de lo que ha ocurrido últimamente en función de los asuntos que ha resuelto la Suprema Corte para defender la Constitución, y que en ese sentido son resoluciones que no le han gustado al presidente de la República y a Morena en general, pues resulta que entonces se ha presentado la propuesta de que sean electos por el voto popular los 11 ministros de la Suprema Corte. Y aquí viene precisamente la gran inquietud, si eso sería una propuesta viable desde el punto de vista jurídico, y la respuesta es contundente con un no. No es posible. ¿Por qué? Porque los ministros de la Suprema Corte vienen a impartir justicia de forma imparcial. Su obligación es defender la Constitución, no buscar votos, no caer bien a la ciudadanía en medio de una campaña para poder obtener el voto y ser ministras o ministros. Porque simplemente, ¿qué es lo que los candidatos en ese supuesto, los candidatos a ser electos ministras o ministros, qué es lo que le van a ofrecer a la ciudadanía? Que ellos son justnaturalistas, justpositivistas, que son, digamos, parte de formas de pensar y de interpretar el derecho, cuando la ciudadanía no tiene conocimientos jurídicos para tomar una decisión de esta naturaleza. Generalmente en una campaña política se ve también el carisma de los candidatos, si caen bien, si caen mal, algunas propuestas que pueden hacer, pero en términos de lo que es la impartición de justicia, de ninguna manera los ministros, ministras pueden ser electos a través del voto popular, y lo que se percibe es que al final lo que busca el presidente de la República, Morena, es tener una Suprema Corte sometida a la presidencia de la República, al Poder Legislativo, y esto de ninguna manera debiese de ocurrir, considerando que vivimos en una democracia constitucional en donde tiene uno de sus principios la división de poderes, los pesos y los contrapesos, y tiene que existir un equilibrio entre poderes, David. Ahora, si bien actualmente el proceso, como lo acabas de explicar, Francisco, para nombrar a un nuevo magistrado de la Suprema Corte empieza con una terna que propone el presidente, sería importante que nos explicaras
cómo al momento en que pasa al Senado, pues se equilibra, digamos, esta visión que nos acabas de compartir de las características, la visión, los valores que debe tener alguien que aspira a una posición de esa naturaleza, ¿no? Mira, número uno, aquí también viene una gran pregunta. Si el actual procedimiento para elegir a ministras y a ministros de la Suprema Corte es el adecuado, y mi respuesta sería no, no lo es, y habría que cambiarlo, habría que modificarlo. Pero en esa modificación, de ninguna manera me iría a la posibilidad de que sean electos por el voto popular, porque actualmente el presidente de la República simplemente va a elegir, de acuerdo a su criterio, a 3 personas para que cumplan con los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte en términos del artículo 95 de la Constitución. Y se supone que preferentemente esa propuesta que haga el presidente de la República sean con personas que hayan que tengan cualidades como ser eficientes, capaces, probos en la impartición de justicia, y también que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la profesión jurídica como abogados. Pero resulta que el presidente de la República no tiene ninguna obligación de justificar el por qué presenta en una terna A, B o C. Y cuando llega al Senado de la República, como se requiere una mayoría calificada, 2/3 partes, resulta que luego viene una negociación en términos de partidos políticos, de acuerdos entre grupos parlamentarios. Y ahí es en donde se va desnaturalizando la propuesta del presidente, su terna, y el impulso que le están dando al interior del Senado de la República, de tal forma que al final, luego los perfiles que llegan a ocupar el cargo de ministro o de ministro, tienen luego ya un perfil muy, muy partidizado, o con una deuda hacia el presidente o hacia el partido que los impulsó. Y simplemente veamos en el que el actual presidente de la República, en lo que va de su mandato, ha propuesto 4 ternas en donde se han elegido a 4. Estamos hablando de Margarita Ríos Farjat, a Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y resulta que 2 de ellos sí están cumpliendo sus funciones en términos de autonomía e independencia, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara. Pero para ellos, para el presidente de la República, resulta que son traidores a la patria, que han traicionado su movimiento. Pero resulta que en el caso de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ellas se han convertido finalmente en defensoras de las políticas de la 4T o del presidente, y este tipo de perfiles son los que no debiesen de llegar, porque quien llegue a ocupar el cargo de ministro o ministros tiene que conducirse con autonomía e independencia y no someterse a ninguna presión del presidente, ni de ningún legislador, ni de ningún político, ni de nadie. ¿Y hay alguna idea de cómo se hay que mejorar ese proceso? ¿De qué manera pudiera ser? ¿Se han analizado en algún momento cómo se hace en otros países? ¿Si se tiene que replantear por completo? ¿Si esto implicaría cambios constitucionales? ¿Alguna vez se ha discutido este proceso que evidentemente pues tiene muchísimo, ahora que ya lo entiendo gracias a tu explicación, Francisco, muchísimo de perfectible? No, definitivamente la Constitución nuevamente establece reglas y principios, es una Constitución que ha crecido mucho en 106 años, y hablando específicamente del procedimiento para la designación de ministros, se ha discutido muchas veces, y si se va a cambiar, indudablemente tiene que ser a través de una reforma constitucional. Y precisamente como actualmente Morena no tiene los votos para impulsar una reforma constitucional, es de que se ha planteado llevar a cabo una consulta popular, la cual para mí es totalmente improcedente, porque implicaría materia electoral y la Corte tendría que desecharla en el supuesto que sí se pretenda llevar a cabo esta consulta popular. Y también ha dicho el presidente la posibilidad de que los ciudadanos sean los que voten masivamente en favor de Morena y sus aliados para que puedan tener la mayoría calificada a partir de las elecciones del próximo año.
pero entonces sí se requiere una reforma constitucional. De que se ha planteado la posibilidad de modificar el procedimiento, sí, hay distintas formas. Inclusive la senadora Lili Telles presentó hace unos meses una propuesta que me parece muy interesante el poder analizarla, de poderla discutir, porque implica, número uno, sacar al presidente de la República del nombramiento para la designación de ministros. Entonces, se saca al presidente de la República, que yo creo que eso es importante. Y número dos, involucrar a escuelas, facultades de derecho, a colegios y barras de abogado, para que con ellos se lleve a cabo una consulta previa para identificar personas que cumplan con los requisitos y sobre todo con que puedan garantizar autonomía e independencia. Y luego ya posteriormente se lleve un listado al Senado para que el Senado ahí sí decida, pero previa consulta a colegios, barras, abogados y también a instituciones académicas que imparten la licenciatura en Derecho. Es decir, tener un procedimiento muy similar a el que actualmente se tiene para poder nombrar al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se hace una consulta a las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos para que de ahí provenga una propuesta y el Senado ya pueda estar decidiendo. Sin embargo, hay que cuidar mucho los perfiles para que no lleguen a ocupar el cargo personas que, aunque el presidente no metió las manos para el nombramiento de la actual presidenta Rosario de Piedra, pues al final se identifica como una persona muy cercana a el gobierno federal y que sus decisiones son parciales, y eso es lo que de ninguna manera tiene que ocurrir en ningún órgano constitucional autónomo, mucho menos en el interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Híjole, pues es bastante complejo. Le voy a dar una revisada de eso que dices de la propuesta de Lili Telles, podría estar muy interesante. Y pues como nos quedan nada más un par de minutos, Francisco, me voy a brincar de tema para ver si nos compartes una reflexión respecto a esta declaración de invalidez justamente por parte de la Suprema Corte al acuerdo presidencial que clasificaba como de seguridad nacional las obras del gobierno federal. Pero que luego el propio presidente pues emite otro recurso para el Tren Maya, para el corredor interoceánico, y muchos nos hemos preguntado si eso, pues eso qué significa, porque pues algunos pensamos, oye, y pues es tan fácil como entonces emite otro decreto y otro, o va a tener el mismo destino en la Suprema Corte, o incluso escuché a alguna persona cuestionando si eso no implicaría desacato. ¿Ahí qué nos podrías comentar? Sí. Qué bueno que haces la pregunta, porque ahorita es muy importante tener presente justo esto, la inquietud que tú tienes, que es de millones de mexicanos, y para eso, número uno, hay que estar atentos a lo que hoy ocurra en unas cuantas horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí la Corte va a determinar cuáles van a ser los efectos de la declaratoria de invalidez del acuerdo de 2021. Pero para esto, el INAI, el viernes pasado, es decir, al día siguiente de que la Corte declaró ya la invalidez de este acuerdo de 2021, el INAI el viernes presentó un recurso de queja precisamente para decirle a la Corte que el presidente de la República está violando la suspensión que previamente la Corte había concedido, por considerar que el decreto que expidió el presidente el mismo jueves, en esencia, es el mismo que la Corte está declarando su invalidez. Aquí la gran pregunta va a ser si hoy la Suprema Corte va a determinar, va a ser extensivos los efectos de su declaratoria de invalidez del acuerdo de 2021 al decreto de la semana pasada. Esto va a ser muy interesante si la Corte hoy resuelve los efectos o simplemente dice la Corte, ¿saben qué? Los efectos solamente son para el acuerdo de 2021 y el decreto va a tener que ser analizado de forma independiente, pero para esto la Corte hoy lo va a decidir, se va a dar unos días para resolver la queja del INAI, si va a determinar y resolver ya en definitiva con los efectos o no, y también a partir de ahí vamos a identificar con argumentos que nos dé la Suprema Corte si podemos estar hablando que el presidente ha cometido un desacato o no, que en mi opinión hasta este momento todavía no, pero sí se podría configurar de acuerdo a lo que diga hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro tema, los que tenemos que estar muy atentos, creo todos los mexicanos. Francisco, te agradezco enormemente este tiempo, estas explicaciones, ¿algo que agregar antes de despedirnos?
Pues nada más esperando que la Suprema Corte no se deje intimidar a partir de las manifestaciones de que el pasado sábado hubo aquí en el centro de la Ciudad de México, precisamente encabezadas por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en donde no era una manifestación de el ejercicio de un derecho de expresión, era otra intimidación, era apología del delito, era amenazar al momento de poner ahí ataúdes con las imágenes y los nombres de los ministros y las ministras de la Suprema Corte, y yo espero que la Suprema Corte no se deje intimidar y ejerza sus atribuciones apegadas a la Constitución y sobre todo con independencia y autonomía. Hoy la Corte nos garantiza la defensa de la Constitución, espero que así continúe siendo también encabezada por la ministra presidenta Norma Piña, y sobre todo que las decisiones que tome sean con independencia y con autonomía. Que así sea. Francisco, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Excelente semana y muy buenos días. Muy buenos días también para ti, David Mejía, y para tu audiencia allá en Tijuana, y excelente semana. Gracias. Ese es Francisco Burgoa, un reconocido abogado constitucionalista de nuestro país, pues ayudándonos a entender todo lo que hay alrededor de las controversias relacionadas con decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.